Está con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Bienvenida, presidenta, un gusto tenerla en Todo a Pulmón. ¿Cómo está, Priscila? Muy buenas noches y agradecerles el espacio. Aunque hoy día vengo como parte de una bancada, que es la bancada del Movimiento al Socialismo, que ha sido quien ha presentado en realidad este recurso de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional. Hoy día a las 5:30 de la tarde más o menos hemos presentado a través de nuestros jefes de bancada nacionales y departamentales, además de 2 miembros de la oposición que también han firmado el recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que éste defina si es o no correcto lo que nosotros estamos planteando. A ver, vamos por partes, por favor. Primero expliquémosles a la gente qué es esta acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Qué significa? Bueno, una acción de inconstitucionalidad abstracta lo que hace es poner en duda la constitucionalidad de algunos artículos, en este caso de la ley 026, es la ley del régimen electoral. Los 5 artículos que está planteándose como inconstitucionales son artículos referidos a la limitación para presentarse a elecciones para todas las autoridades electas en el país. Estamos hablando de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, concejales, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales, presidente, vicepresidente, porque nosotros consideramos que hay fundamentos jurídicos para demandar de inconstitucionalidad de estos artículos. Ahora, esta es una constitución que también fue aprobada justamente en la gestión del presidente Evo Morales, redactada también por asambleístas del MAS. Hay una diferencia, Priscila. Lo que se está demandando de inconstitucionalidad son 5 artículos de la ley del régimen electoral. ¿Me permite darles lectura a qué artículos? El artículo 52, sí. Si me equivoco, usted me corrige. Artículo 52, numeral 3, dice: el mandato de la presidenta o presidente de la vicepresidenta o vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. El artículo 64, inciso D, podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez. Se refiere a los gobernadores en este caso. Gobernadores. El artículo 65, inciso B, podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez. En ese caso, el 65 se refiere a asambleístas departamentales. Perfecto. El artículo 71, inciso C, podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez. Esto se refiere a alcaldes o alcaldesas, ¿verdad? Así es. El artículo 72, podrán ser reelectos o reelectas de manera continua por una sola vez, haciendo referencia a concejales. Así es. Esta es de la ley del régimen electoral, la 026. ¿Que fue promulgada cuándo? También ha sido promulgada el 2010. ¿Por qué el 2010 estaba bien esta norma y por qué ahora no? A ver, nosotros creemos que la Constitución tiene como base fundamental los derechos humanos. O sea, si hay algo que tiene primacía en nuestra Constitución, son los derechos humanos por encima de cualquier otro tema. Tanto es así que la propia Constitución Política del Estado señala en el artículo 256 de la Constitución que hay un bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad está compuesto por la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Y el 256 dice que cuando un tratado o convenio internacional es más favorable en términos de derechos humanos, esto incluye los derechos políticos, tiene supremacía inclusive por encima de la Constitución. Nosotros, revisando el Pacto Americano de Derechos Humanos, el Pacto de Costa Rica, San José de Costa Rica, este pacto señala que no debe haber límites para la posibilidad de que un ciudadano sea elegido y elija. Los únicos límites que el Pacto de San José de Costa Rica establece para esto tiene que ver fundamentalmente con nacionalidad, con edad, con grado de instrucción, por ejemplo.
no puede señalarse otras limitantes, dice el Pacto San José de Costa Rica, para la posibilidad de que alguien sea elegido y pueda elegir. Por lo tanto, esos artículos de la Ley 026 establecen un límite más allá de los que están en el Pacto de San José de Costa Rica. Y por lo tanto, nosotros planteamos como bancada del MAS que debe aplicarse preferentemente la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica por encima de la Ley 026, y por eso pedimos que se declaren inconstitucionales esos artículos. En segundo lugar, se plantea también la inaplicabilidad de 4 artículos de la Constitución Política del Estado referidas también a la reelección de todas las autoridades que hemos nombrado antes: alcaldes, alcaldesas, concejales, asambleístas departamentales, gobernadores y presidente y vicepresidente. O sea, llueve a todos, digamos. Para todos por igual. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo que se trata de un tema de derechos políticos. Es decir, que el ciudadano tiene el derecho de elegir a cualquier persona las veces que quiera, porque quien define con su voto finalmente si una autoridad es elegida es el pueblo. Y estamos hablando de todas las autoridades que acabamos de nombrar, todas las autoridades electas. Quien define quién va a ser alcalde, quién va a ser gobernador, quién va a ser presidente, quién va a ser concejal, diputado, diputada, senador, asambleísta departamental, es el pueblo con su voto. Y el pueblo tiene derecho a elegir entre todas las opciones que sean posibles. Ahora, ¿el pueblo eligió el 21 de febrero? No, el pueblo no eligió el 21 de febrero. ¿No determinó, no decidió? No hubieron elecciones generales el 21 de febrero. Pero no decidió algo, Presidenta, el 21 de febrero. Pero son dos cosas diferentes, Priscila. ¿Por qué? Porque lo que se puso en la mesa en el referéndum es una reforma constitucional, que evidentemente es una vía o una posibilidad. Lo que nosotros ahora estamos planteando tiene que ver con un tema de derechos del ciudadano de elegir entre todos. A ver, yo voy a recordar una frase de un periodista boliviano que lo conocen a nivel nacional, el señor Pomacusi, que decía hace algún tiempo atrás: si Evo Morales llega a las elecciones del 2019, no hay duda que las más altas probabilidades es de que él volvería a ganar. El tema es que llegue a esas elecciones. Qué contradicción, ¿no? Es decir, se le está intentando quitar y cercenar a la gente la posibilidad de que pueda elegirlo al presidente el 2019. Finalmente el pueblo boliviano va a decidir el 2019. Si el 2019 es nuestra posición como bancada del MAS, si el 2019 el presidente Evo Morales no gana las elecciones y gana otra persona, esa persona será presidente. Presidenta, pero ¿cuál fue, cuando se hizo la Constitución, el respaldo para determinar que una autoridad solo pueda ser reelegido una sola vez, de manera continua? Había una explicación y un respaldo jurídico para eso. Bueno, recordaremos, ¿por qué Priscila, cambió eso? Recordaremos, Priscila, que no fue así, ¿no? Inicialmente la redacción de la Constitución no hablaba del límite de la reelección por una sola vez. ¿Qué decía? Fue en las negociaciones posteriores en el Congreso Nacional donde la oposición puso como condición para poder seguir avanzando en la reforma constitucional el hecho de que no haya una reelección abierta. Porque ellos saben que no pueden ganarle en elecciones al presidente Evo Morales, no le han ganado hasta ahora y no lo van a poder hacer el 2019, por eso tienen miedo. Cuando piensan en enfrentarse de nuevo a Evo Morales en las elecciones del 2019, le tiemblan. Cuando ellos deberían abrirse a que sea la población la que decida. La población no lo eligió ni a Tuto Quiroga, ni a Samuel Doria Medina, ni a ninguno de los opositores. Bueno, la población sabrá por qué no los eligió. Eligió al presidente Evo Morales. Y ahora tendrá la oportunidad, si esta demanda de inconstitucionalidad prospera ante el Tribunal Constitucional, podría abrirse esa vía para todas las autoridades electas. Es decir,
para Rubén Costas en Santa Cruz también, porque él ya no tiene una posibilidad de una reelección Pero más también en ya Santa dijo Cruz. que no le interesa, que él va a respetar la ley. Bueno, eso yo lo dejaría para verse el 2020. Ahora, Presidenta, No voy a adelantar. ¿qué se hace en otros países en base al por qué se pone límites a que una sola persona o un solo, no sé, pues grupo político tenga el poder o la administración de un Estado para que se pueda rotar? Porque hasta bueno, precisamente nosotros tenemos como base para esta demanda de inconstitucionalidad varias sentencias de la Corte Americana de Derechos Humanos en relación a este mismo tema y a estos mismos artículos. Nicaragua, Costa Rica han demandado ante sus autoridades y sus propios tribunales constitucionales esta vía para poder abrir la posibilidad de reelección. ¿Y se logró? Y se logró. Se hizo el cambio en sus normas principales. Así es, y hay varias sentencias de la propia Corte Interamericana, puede revisarse jurisprudencia en la Corte para verificar que así es. Ahora, yo voy a un ejemplo que es muy utilizado también por el movimiento al socialismo y son las autoridades originarias. Las autoridades originarias son elegidas por sus comunarios por un tiempo determinado. No se quedan todo el tiempo. Pero nadie se queda, nadie está planteando que se quede. No, pero ¿cuál es el concepto que ellos utilizan? Es que tiene que rotar el poder para que pueda estar en manos de otra persona y otra persona y otra, o sea, el rotar el pero poder. es que lo que usted me estaría planteando estaría en un ámbito que está por fuera de la democracia, que nosotros no estamos planteando, porque nosotros no creemos. No, pero no está fuera de la democracia, porque son usos y costumbres de los pueblos Permítame originarios. por el siguiente razonamiento. Nosotros no estamos planteando que las autoridades, alcaldes, gobernadores, concejales, presidentes, etcétera, se queden. No, cuando toque elecciones generales, la gente, el pueblo boliviano va a ser el que va a decidir si se queda o no se queda. Pero se va a respetar el derecho político de los ciudadanos de ser elegidos y del resto de la ciudadanía de poder elegir entre todos los candidatos que puedan presentarse. Entonces, es un tema de derechos políticos. Cada 5 años se definirá, en el caso de los gobernadores, el 2020, de los alcaldes, el 2020, de los concejales y asambleístas departamentales. En el caso de la presidencia, la vicepresidencia y asambleístas nacionales, el 2019. Nadie le va a poder quitar al pueblo boliviano la decisión de votar o no votar por Evo Morales, Rubén Costas, Percy Fernández, Leyes, quien sea, Soledad Chapetón o quien sea que se presente y tenga la posibilidad de ser reelegido. Ahora, cuando hablamos de la Constitución Política del Estado, usted me decía, se está pidiendo la inaplicabilidad de algunos artículos. ¿Qué significa esto? Esto no puede sentar jurisprudencia, es decir, bueno, estos artículos yo creo que no deberían aplicarse aquí y voy a presentar la inaplicabilidad de la Constitución. La ley no es para todos. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué significa la inaplicabilidad? Yo entiendo el término y si me equivoco me corrige. Inaplicabilidad es que no se aplique esto. ¿Es correcto? Claro, entonces, no estamos diciendo aplíquese esta ley para estitos y para estos otritos, no. La ley es pareja para todos. Claro, pero al pedir la inaplicabilidad, ¿qué estamos diciendo con la Constitución? Lo que estamos diciendo es que en un bloque de constitucionalidad, es decir, en nuestro país, en nuestra propia Constitución Política del Estado, se dice, dentro de la pirámide que conforma la normativa en nuestro país, en la punta como máxima normativa está la Constitución y los convenios y tratados. Si hay un convenio o tratado en derechos humanos que es más favorable incluso que nuestra Constitución, se desecha lo de nuestra Constitución y se aplica lo de ese tratado y ese convenio internacional. Solo, dice la Constitución, hay esta salvedad en términos de derechos humanos. ¿Dónde los dice derechos eso, presidente? políticos, se lo voy a... Por favor, para que quede clara esta información de que un tratado internacional, cuando es beneficioso en temas de derechos humanos, se aplica el tratado y no la Constitución.
Artículo 256 de la Constitución. Ya. 256 me dijo, ¿no? Sí. Ya. Permítame leer. Claro que sí. Parágrafo primero. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que el Estado o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Parágrafo 2. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Y aquí estamos hablando de derechos humanos, de derechos políticos, a ser elegido y a elegir. Por lo tanto, nuestra solicitud al Tribunal Constitucional es que, aplicando este artículo de la propia Constitución y teniendo el Estado, habiendo sido signatario el Estado boliviano del Pacto San José de Costa Rica, aplique de manera favorable el Pacto de San José de Costa Rica por encima de la propia Constitución Política del Estado, porque establece un límite que no corresponde a un derecho fundamental, que es el derecho político de ser elegido y elegir. ¿Por qué no hacer entonces una modificación a la Constitución? Porque nosotros le planteamos de manera abierta y transparente al pueblo boliviano, después de diciembre, en el que tuvimos un congreso, el Movimiento del Socialismo, nosotros planteamos 4 vías. Hemos escogido esta vía como la vía más expedita para llevar adelante el objetivo que nosotros creemos que es el correcto. ¿Y por el tiempo, ciudadano, tal vez, Presidenta? Por varios factores, ¿no? Pero nosotros creemos que lo que debe primar aquí es un tema de derechos. Yo no podría, y esto por eso es un tema diferente al del referéndum del 21 de febrero, los derechos humanos no se ponen en consulta, los derechos humanos se cumplen. Y si hay una normativa internacional, como lo dice la propia Constitución, más favorable en cualquier caso de derechos humanos, es aplicable inclusive por encima de la Constitución. Entonces, para nosotros es la vía que hemos escogido. Será el Tribunal Constitucional Plurinacional el que defina si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Y será el pueblo boliviano el que luego, finalmente, si es favorable esta demanda de inconstitucionalidad, el 2019 pueda elegir entre todos los candidatos y no se limite una posibilidad por miedo. Yo sigo creyendo que hay una oposición que le tiene mucho miedo a enfrentarse a Evo Morales en las elecciones del 2019, lo ha demostrado 1 y 1000 veces. Pero yo creo que no debería tenerle miedo la oposición a Evo Morales. A lo que debería tenerle miedo es a no tener un planteamiento cohesionado, adecuado para el pueblo boliviano, y que el pueblo boliviano no vote por ellos. Presidenta, en caso de que sea positiva la respuesta del Tribunal Constitucional al pedido que hace el Movimiento al Socialismo, esto va a sentar jurisprudencia. Y se ha escuchado en varias oportunidades que los opositores han asegurado que no se respetan los derechos humanos y esto y lo otro, que el tratado dice esto y no se lo cumple. Se ha escuchado en varias oportunidades. Esto va a abrir una puerta para que de aquí en adelante se pueda presentar este tipo de inaplicabilidad a la Constitución en otros artículos. Siempre y cuando haya hay una supremacía constitucional. Por encima de la Constitución haya una norma, es decir, un convenio o un tratado, que pueda ser aplicable por encima inclusive de nuestra Constitución Política del Estado. Eso no sucede en cualquier materia. La única materia que está abierta en el 256 es el tema de derechos humanos. No todas las materias están abiertas en nuestra Constitución. Y eso es sabio. ¿Por qué? Porque cualquier norma, inclusive la que se haya elaborado con mayor acuerdo social, como es esta Constitución, puede con el tiempo quedarse rezagada en relación al avance de derechos. Por eso la Constitución prevé en el 256 eso. No prevé para cualquier materia, bueno, en cualquier materia
un convenio o un tratado puede estar por encima de la Constitución, solamente en la materia de derechos humanos. Ahora, ¿eso quiere decir que cuando se tenga, digamos, un pronunciamiento en la hipótesis que sea positiva, se eliminan estos artículos de las normas? ¿O solo se suspenden para esto? No, en el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad, la consecuencia es que si se declara inconstitucionales esos artículos de la ley, ¿no? De la ley 026 quedan fuera de... abrogadas. Exactamente, ¿No? Quedan fuera de la normativa vigente. Ya. Y en el caso de la Constitución, nosotros lo que estamos solicitando es que no se apliquen esos artículos de la Constitución, poniendo por encima lo que la misma Constitución establece, que es un convenio o un tratado internacional. Lo que estamos haciendo en realidad es pidiendo que la Constitución y la Ley 026 se adecúen a una convención que está firmada desde el 93. O sea, la Convención Americana de Derechos Humanos la firmó Bolivia el 93, cuando Evo Morales todavía ni pensaba ser presidente, y probablemente yo estaba muy lejos de pensar en ser diputada o senadora. Es decir, no estamos hablando de una cuestión coyuntural, estamos hablando de una cuestión profunda en términos de derechos políticos. Y miren, Pero sí es coyuntural, Presidenta, porque es por la premura. Acaba de decirme usted que también es una vía que ustedes eligieron, sí, porque la otra, que sería la reforma a la Constitución, no da tiempo. No, no dije eso lo dijo usted. No, pero me dice la vía que nosotros hemos elegido, es la pero vía también que nosotros es el tiempo. Elegido. El tiempo no alcanza para hacer una modificación. Eso lo está diciendo usted, no pero lo dije yo. ¿Es por tema de tiempo también o sería mejor modificar la Constitución para que no digamos se tiene que utilizar este tratado y no nuestra Constitución? ¿No es mejor? Es la vía que nosotros hemos decidido y creemos que es una vía abierta en la Constitución y que es absolutamente constitucional. Ahora, otras personas podrían haber optado por otra vía. Nosotros hemos optado por esa y la Constitución no los permite. Claro, acaba de leer lo que sí. Pero hay la posibilidad entonces que si estos artículos están mal, por eso se está pidiendo que no se los aplique, se haga una modificación a la Constitución, porque al final eso sería lo correcto, digamos, ¿no? No, lo que yo creo que es correcto es que nosotros esperemos a que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie. Y en base a eso... Nosotros nos estamos sometiendo a la instancia que tiene que definir y que le corresponde definir la inconstitucionalidad de una norma y que le define pronunciarse sobre convencionalidad en este caso, y nos vamos a someter a la decisión que ellos tomen. Yo quisiera profundizar en un temita. Mira lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Primera cosa, los estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación de ninguna índole. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano, es decir, cualquier ciudadano. El deber de adoptar, los derechos políticos, que son elegir, etcétera, etcétera, dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, es decir, acceder en igualdad a las funciones públicas de su país, solamente puede reglamentarse exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena penal por juez competente. No puede haber otra restricción. Y las restricciones que establece la 026 están por fuera de estas causales. Es decir, tampoco es, porque he escuchado a alguien decir por ahí, entonces aquí va a ser un carnaval, porque cualquier restricción que establezca la ley ya no la vamos a tener que respetar. No, no es cierto. Siempre y cuando las restricciones estén dentro de estas causales que establece la Convención Interamericana o la Convención Americana de Derechos Humanos, sí puede establecerlos la ley. Pero la ley no acude a una causal que tenga que ver con la edad, con la nacionalidad, con la residencia, el idioma, la instrucción, la capacidad civil o mental o la condena penal por juez competente. Y por lo tanto,
hay restricciones que se pueden establecer en una ley, pero no se puede establecer cualquier restricción. Presidenta, quiero que le hable a estos ciudadanos que votaron el 21F. Usted me dice son dos cosas distintas. Sin embargo, la reacción en las redes sociales de la ciudadanía, no hablando de actores políticos, de opositores, porque la posición ha sido clara, que nos ha dado a conocer, es ¿qué pasa con el 21F? ¿Por qué sienten que no se va a respetar que ganó una determinación en el 21F? ¿Qué le dice usted a esa población, a esa mayoría que no aprobó la posibilidad de que el presidente y el vicepresidente puedan repostularse? Vuelvo a insistir, Priscila, son dos cosas diferentes. Pero el senador no decía eso. Una demandaba una reforma constitucional. Y en este caso estamos demandando que se respete un derecho fundamental, un derecho político de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Esos mismos ciudadanos van a poder votar, si esta demanda sale favorable, vuelvo a condicionar, van a poder el 2019 votar y con su voto definir a quién eligen, van a poder votar el 2020 y con su voto definir a quién eligen y a quién no eligen. Esa decisión es una decisión sagrada que la respetaremos siempre y por lo tanto no estamos hablando de dos cosas iguales, sino de dos cosas diferentes. En segundo lugar, Priscila, nosotros lo hemos dicho antes, lastimosamente una parte de la población fue engañada a pocos días o semanas del 21 de febrero con mentiras, con distorsiones de la realidad que lastimosamente tomaron un tiempo que puedan verificarse y que pueda verse la verdad de los hechos. Se confundió a la población y lastimosamente eso no hubo el tiempo suficiente como para que la población pueda antes del referéndum conocer la verdad. Pero de todas maneras respetamos la decisión que hubiera tomado cualquier ciudadano, como vamos a respetar la decisión que tome el Tribunal Constitucional y como vamos a respetar la decisión que tome el ciudadano el 2019, el 2020 y en todas las elecciones venideras. Para cerrar, ¿cuál es el plazo que tiene el tribunal? El tribunal tiene 45 días para dar una sentencia presentada una vez que haya sido admitida y sorteada la causa. Ya. Es decir, ahí habrá otro plazo más de tiempo. Nosotros esperaremos a que todos los procedimientos se cumplan en el Tribunal Constitucional. ¿Podría ser antes de que elijamos a otros? Seguramente tendrá que ser antes, ¿no? porque los plazos son tendría que ser antes. Ya establecidos en la ley. Nosotros, mire, ahí hay otra cosa. ¿Qué dijo durante todo el proceso de preselección que hicimos en la Asamblea Legislativa Plurinacional la oposición? Recordará usted y la ciudadanía que nos ve que dijeron: el MAS está eligiendo un tribunal constitucional para luego aprobar la reelección del presidente con ese tribunal que están eligiendo. Qué extraño, ¿no? El MAS decidió presentar su demanda de inconstitucionalidad ahora. Otra vez inflan globos, la oposición espuma, nos hablan de la hecatombe, que no sé qué, y resulta que ahora ese nuevo Tribunal Constitucional que va a venir después de las elecciones de diciembre no va a ser el que va a resolver esta demanda de inconstitucionalidad que ha presentado la bancada del MAS con la firma de 2 diputados opositores también. Es decir, a ver, continuamente nos hablan de la hecatombe, la oposición, y esa hecatombe no llega nunca, porque las cosas se pueden resolver en el marco de la democracia. Nosotros nunca le vamos a pretender limitar el voto a la gente, nosotros nunca vamos a respetar lo que la gente elige el 2019, el 2020 y todas las elecciones que vengan por delante. Lo que nosotros estamos demandando aquí es que se respete el derecho de cualquier autoridad a ser reelegida y del propio ciudadano a reelegir las veces que crea necesario a una autoridad cuando esa autoridad ha cumplido lo que la ciudadanía evalúa que ha cumplido. Gracias, Presidenta, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Priscila, y presto siempre a
a poder acompañarles. Muchísimas gracias.